Encuentros y despedidas, para encontrarnos con la realidad, el arte, la cultura y la opinión. Para despedirnos de los prejuicios, la pereza intelectual, el ruido oscuro. Encuentros y despedidas, en donde, como en la vida, vamos a abordar todos los temas de ida y vuelta, yendo y viniendo. Distintas maneras de mirar la realidad para sacar conclusiones e impregnarnos en la belleza de la poesía y la música. Así empieza Encuentros y Despedidas, con la conducción de Marcos Saal. Encuentros y despedidas. Buenas tardes a todas y todos. Estamos nuevamente en estos lunes a las 19:02 en toda la República Argentina, haciendo desde la 94.3, la FM de la Universidad Tecnológica Nacional de Regional Córdoba, este programa que, como hemos dicho, se llama Encuentros y Despedidas. Como siempre, es un gran placer reencontrarnos con ustedes, todo el equipo de Encuentros y Despedidas, tener la posibilidad de comunicarnos, tener la posibilidad de contarles lo que vemos nosotros cuando miramos la realidad y, si es posible, tratar de intercambiar y de aportar un poco al debate general para que cada uno pueda formar su propio punto de vista. ¿Quiénes somos el equipo de Encuentros y Despedidas? Del otro lado del vidrio, manejando todos los controles, Nicolás Camossi. Hola, Nico. En las redes, subiendo el programa Spotify, haciendo producción, Martín Saal. De este lado del micrófono, ¿quién les habla? Marcos Saal. Cuando pensábamos el programa de hoy, se nos ocurría pensar en aquello de mentir a la verdad. ¿Por qué? Porque a veces, aunque esto parezca fantasioso, ¿no le da a usted la impresión de que la selección de muchos de los funcionarios de la primera línea de este gobierno fue hecha en un desfile de perversos? Y además de gente que comete actos fallidos a cada rato, como por ejemplo el vocero presidencial Manuel Adorni, que la semana pasada dijo que si hay alguien comprometido con la corrupción, ese es el presidente. Con amigos así. Seguro que a usted, sí, usted, cuando escuchó esta frase se le plantó una sonrisa de oreja a oreja, sonrisa que venía a sumarse a la alegría que nos provocaron la marcha a favor de las universidades y los rechazos a los vetos del presidente Milei, que aunque no están confirmados, marcan todo un clima de época. Hablando de eso, el mismo Adorni volvió a eso de espantar con las cifras cuando el día siguiente dijo: para que se entienda la gravedad en términos de equilibrio fiscal de lo que significa la ley de financiamiento universitario, por ejemplo, equivale a suspender todos los planes sociales por 3 meses, o suspender todos los subsidios energéticos por 4 meses, o suspender el presupuesto total del Poder Judicial por 5 años, y siguió enumerando proporciones desproporcionadas con la intención de meter miedo. Lo que no explicó es cuánto significa para el equilibrio fiscal haber bajado las retenciones a 0, como anunciaron hoy. Si usted escuchó los últimos discursos del presidente, tal vez haya tenido la misma sensación que quien suscribe, que piensa que cuando Milei le habla a los inversores de las calamidades que podrían suceder si pierde las elecciones en octubre, se olvida que esos inversores no son los que votan. Lo único que quiere el presidente es que sigan financiando el carnaval del carry trade,
que permita sostener la mentira de que la inflación es un fenómeno exclusivamente monetario, y para eso hoy consiguió el inestimable e infaltable apoyo del presidente de Estados Unidos a través del secretario del Tesoro. Una deuda más que vamos a pagar entre todos. Pero de eso vamos a hablar ahora en esta partecita del programa que se llama Editorial. Existen muy diversas maneras de abordar temas. Hoy vamos a partir de una polémica que tal vez suene rara a la temática del programa, pero que, permítanme decir, que en realidad representa una metáfora del trasfondo de las decisiones del gobierno nacional en cuanto al futuro del país. Un tema que siempre está entre los que más se conversa es el fútbol, y dentro de ese tema, hace no mucho tiempo, surgió la polémica alrededor de la intención de convertir a lo que siempre fueron asociaciones civiles sin fines de lucro, aunque algunos dirigentes hayan realizado algunos chanchullos en su seno, transformarlas en sociedades anónimas deportivas. El argumento que siempre defienden los neoliberales de la vida es que el sector privado puede gestionar mucho mejor cualquier espacio que aquellos que lo hacen sin más interés que la defensa de los colores, es decir, aquellos que forman parte de los cuerpos honorables, como en los clubes son las comisiones directivas, y en otros ámbitos son los espacios de poder a los que se llega por elección de la gente. Las instituciones deportivas y las sociales, como todas las instituciones que se conforman a través del tiempo y trascienden el paso de los años, construyen su patrimonio con el trabajo de quienes participan de ellas con el transcurso del tiempo. Los socios de cualquier club de fútbol o de cualquier institución de índole social no solo han pagado sus cuotas de socios, sino que en la mayoría de los casos aportaron algún trabajo, algún esfuerzo, ya sea para vender una rifa, pintar una pared o cortar el césped de la cancha. ¿De qué manera puede parecer justo que alguien que la administre hoy ceda ese patrimonio a manos privadas para que lo gestionen supuestamente mejor, cuando en realidad lo único que buscan es hacer negocios en beneficio propio? Alejándonos del ejemplo deportivo, podemos decir que con el pago de nuestros impuestos, nuestra participación como ciudadanos, trabajadores o profesionales de cualquier actividad que se desarrolle en el país, en relación de dependencia, de manera independiente, dentro del Estado o en cualquier otro espacio laboral o incluso padeciendo la tormenta del desempleo, todos hemos construido el patrimonio social de la nación. Cada ladrillo, cada documento, cada legislación que conforma nuestro país se construyó con la participación de todas y de todos. De la misma manera, cada peso o dólar que el país contraiga como deuda, la vamos a pagar todas y todos. En ese contexto, los medios o cualquier otra fuente de información que ustedes usen están plagados de una avalancha de noticias que ponen en juego el futuro de ese patrimonio que, como está dicho, es nuestro, no de los gobiernos. El gobierno nacional se propone privatizar desde centrales hidroeléctricas o una parte del capital de la empresa Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima hasta terrenos en los que se encuentran instaladas instituciones estatales como la Casa de la Moneda o edificios de conducción de las Fuerzas Armadas. El predio del Regimiento de Patricios en pleno Palermo. En esa misma corriente de entregar, participan muchos otros tesoros que forman parte del patrimonio nacional y los cuales hacer una lista sería un esfuerzo absolutamente inútil porque
Donde nosotros vemos algo que nos representa, los trogloditas del mercado ven un negocio. Todo eso se construyó con la nuestra, nuestros aportes, nuestro dinero, nuestro esfuerzo. Todas y todos quienes estamos medianamente informados sabemos que esta no es la primera oleada de remates del patrimonio nacional. Entre otras, fueron muy notables las que hizo el caudillo de Anillaco cuando fue presidente en la década del 90, con una diferencia crucial en muchos casos. Regalaron YPF, aerolíneas, Somisa, canales de televisión, la telefonía a las telefónicas, pero algunas cosas las concesionaron, muchas de ellas por 30 años, periodos de concesión que se están venciendo o se han vencido, lo que les otorga a los libertarios la posibilidad de esta vez venderlas, sumando recursos a su campaña de recaudación de fondos para financiar la estafa que representa el endeudamiento creciente en el cual sustentan la fantasía de la estabilidad de precios para tratar de seguir ganando elecciones. Aunque parece que el mercado ya no está tan convencido y expresa cierto malestar con el gobierno del presidente Milei. No hay otra manera de explicar las sucesivas ventas de dólares que tuvo que realizar en las últimas rondas del mercado de cambios el Tesoro Nacional a través del Banco Central, para tratar de contener la cotización de la divisa dentro del sistema de bandas acordado con el Fondo Monetario Internacional, cuando hace apenas algo más de 4 meses le dieron al león herbívoro el préstamo de $20.000 millones con el cual pretendían llegar a las elecciones de mitad de mandato con chances de ganar. Pero no solo no les alcanzó, sino que ahora salieron a buscar un nuevo prestamista de última instancia en el Tesoro de Estados Unidos. Esa es la gestión más importante que el Jabo se propone realizar en su viaje al norte del norte esta semana. Si usted se detiene a volver a pensar todo lo que está sucediendo y cuánto dinero se está escurriendo en la fuga de capitales más grande de la historia, como le gusta adjetivar al presidente y como le copian todos sus escuderos cuando se refieren a alguna acción de su gestión de gobierno, seguramente se detengan a hacerse la siguiente pregunta. ¿Por qué si los indicadores de la macro, como dicen, están tan bien, necesitan un préstamo tras otro? Pero volvamos al tema del cual veníamos hablando, aunque todo tiene que ver con todo. Las concesiones que se realizaron en la década del 90 de las empresas energéticas que se ubican en la cuenca del río Limay, en la provincia de Río Negro, finalizaron en su mayoría. Por eso el gobierno libertario puede aspirar a volver a juntar recursos con ellas, con la diferencia de que esta vez pretende venderlas. Por otra parte, el presidente de la Nación puso al frente de lo que él llama su plan nuclear a Demián Reidel, un físico formado en el Instituto Balseiro, es decir, en la universidad pública, que luego se doctoró en economía en la Universidad de Harvard. Ese Demián es el mismo con el que Milei dijo hace un año que iba a compartir el premio Nobel cuando los vientos parecían soplarle a favor. Reidel asumió en Nucleoeléctrica Argentina en abril de este año y el plan que lleva adelante incluye detener el avance en la construcción del reactor modular argentino CAREM, que tiene por sus características y el avance de su desarrollo muchas posibilidades de generar exportaciones de calidad que den beneficios reales a nuestro país en función de la formación de quienes integran los cuadros técnicos de las empresas del área. Pero también el plan de los mellizos Nobel está orientado a vender el 44% del capital de la empresa que el año pasado fue superavitaria, es decir, dio ganancias para sus dueños, es decir, todos nosotros a través del Estado.
La transformación de las entidades civiles sin fines de lucro con mayor protección de marketing y ganancias en empresas privadas o sociedades anónimas deportivas, elige usted cómo llamarlas, es el mismo proceso con el cual este gobierno que se dice libertario y que es tan solo un peldaño más retrógrada que los neoliberales de siempre, concreta el daño que le están haciendo a la nación. Un daño del que los únicos que no se quejan son los que se benefician y los que siguen embobados con una fantasía que el fabricante de mentiras dice que va a suceder dentro de 30 años. Es tarea de todos nosotros, los demás, los que sabemos que vamos a padecer la pérdida de lo que se entregue y el pago de las deudas, dejar en claro por dónde sale el sol y quiénes somos en definitiva los perjudicados. Este es un estreno especial para esta noche. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol. Y hay un pibe completamente negro que se la pasa pintando, conoce los colores, Pinta azules inventados, capo. en la esquina de mi casa brotó un río de tinta. Con gente igual a la gente, pero un poco distinta. Me contaron Que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos. que hay un pibe Completamente negro que se la pasa pintando y no conoce los colores. Pinta azules inventados. tienen un rey celeste que en el fondo a nadie asusta. No puede mandar a nadie, solo es rey porque le gusta. Bienvenidos a Hawái. Me contaron que bajo el asfalto existe un mundo distinto con gente que nunca vio el sol y no conoce los ruidos, los ruidos, los ruidos, los ruidos. Horacio Fontova. Acabamos de escuchar en la voz de Horacio Fontova y Sandra Mianovich el tema Me contaron que bajo el asfalto. Antes de meternos en la entrevista, me gustaría que ustedes piensen quiénes son esos que están bajo el asfalto, esos que no tienen colores. Y también recordarles que está disponible el WhatsApp de la radio, que es el 3516-200094. O 351-620-0094, como quiera decirlo.
Allí ese WhatsApp nos acaba de saludar María Cristina. Gracias, María Cristina. Y ahora sí, vamos con la entrevista. Tenemos en nuestro programa a un joven médico cordobés que, formado en la Universidad Nacional de Córdoba, se fue a hacer su residencia en clínica médica en el Hospital Posadas, el hospital público más grande del país. Él se llama Elian Chali y nos está escuchando desde Buenos Aires. Hola Elian, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andás? Bien, acá estamos con días movidos y atentos a lo que está pasando en el país y especialmente en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores. Justamente ese es uno de los motivos por los cuales, pero no el único, ¿no? Por los cuales queríamos charlar con vos, porque vos tenés una militancia gremial allí en el hospital y tenés claro y nos podés ayudar a aclararle a la audiencia por qué la ley Garrahan no es solamente ley Garrahan. Bueno, primero que nada poder reconocer que la problemática severa del Hospital Garrahan nos permitió a todos los argentinos poner en discusión la salud pública. Importantísimo debate que muchas veces queda relegado en la agenda, un sistema de salud público con enorme cantidad de demandas inconclusas a lo largo de tantos años, pero que en este contexto se han expuesto, y la ley de emergencia pediátrica no es solo para el Hospital Garrahan, sino también para los demás hospitales pediátricos, e incluso el título de la ley es de emergencia pediátrica y residencias nacionales, porque nos incluye a todos los residentes pediátricos y no pediátricos que dependemos del Ministerio de Salud de la Nación en el articulado de la ley, para poder también formar parte de la emergencia del estado de las residencias nacionales, e incluso avanzando en un punto central en el proyecto de ley que tiene que ver con derogar una última reglamentación que dispuso el Ministerio de Salud de la Nación, en donde a los residentes nacionales, que somos, siempre es necesario aclararlo y es algo muy bueno que se ha dado, de que se pueda reconocer, ¿no?, lo que es un residente, que somos profesionales del ámbito de la salud, de distintas disciplinas, ya egresados, que hemos decidido llevar adelante una especialización, que hemos decidido seguir formándonos. Y como decía, en el articulado de la ley se dispuso una reglamentación en donde se nos quitó derechos, pasándonos a llamarnos becarios. Es decir, les quitaron derechos, les quitaron reconocimiento de su condición de trabajadores. Concretamente sí, podría ser ese un resumen de lo que implica esa reglamentación, que fue además de manera inconsulta y que claramente ha impactado en el ingreso de los nuevos residentes. Justo además dispusieron que los residentes nacionales pasemos a ser becarios, quitándonos algunos derechos como la antigüedad, como algunos criterios ya definidos de licencias, que el contrato se firme de manera anual. Antes nosotros el contrato lo firmábamos por la cantidad de años que teníamos ya de residencia totales, también quitándonos la posibilidad de agremiarnos, de llevar adelante alguna medida de fuerza, de protesta. Es decir, la precarización que pregona el neoliberalismo como forma de mantener el funcionamiento del capitalismo, ¿no? Bueno, que además lo vemos en muchas otras áreas, que termina siendo un programa de este gobierno, y que, bueno, ahora nos tocó de cerca a nosotros también, dentro de esta proyección del gobierno nacional. Incluso hasta cerrando algunas residencias que ya no van a tener nuevos cupos para ingresantes,
y con un sesgo ideológico también en algunas de esas medidas. Uno de los casos paradigmáticos es el de las RISAM, que son las residencias interdisciplinarias de salud mental, una experiencia que no tiene tantos años en la Argentina, pero una experiencia muy, muy positiva para nuestro país en el abordaje de la salud mental, un problema emergente enorme en todo el mundo, y que en la Argentina hemos logrado avanzar muchísimo en cómo poder abordarlo desde una perspectiva más comunitaria, de la perspectiva interdisciplinaria. Bueno, teníamos una residencia, tenemos esa residencia interdisciplinaria de salud mental, que ya en algunos lugares, como en el emblemático Hospital Bonaparte, han decidido cerrar definitivamente la residencia. No han permitido que ingresen nuevos ingresantes profesionales. Sí, perdón, dale. Sí, por favor. No, digo, así que el estado de situación es un poco el que vos mencionabas, es de precarización, y también podríamos decirlo, de un ataque directo al sistema, no solo de formación y de residencia, sino por consecuencia al sistema de salud. Al cual está muy desfinanciado y en el cual falta de todo para atender a todos. Sí, un problema en el mundo, ¿no? El desfinanciamiento del sistema de salud, y como les decía al principio, un problema desde hace mucho tiempo en la Argentina, pero que ahora efectivamente se ha profundizado enormemente, y los dispositivos que dependen del Ministerio de Salud de la Nación son el mayor ejemplo donde la precariedad se evidencia de manera más notoria. En nuestro hospital, yo formo parte del Hospital Posadas, hemos tenido que vivir situaciones donde nos hemos quedado sin morfina para pacientes que estaban en seguimiento para tratamiento del dolor, o pacientes en seguimiento por el servicio de medicina paliativa. Nos hemos quedado sin algunos estudios complementarios básicos de un hospital de alta complejidad, que hace meses que no los tenemos garantizados, como una videocolonoscopía, como una endoscopía. Incluso nos hemos quedado sin tomógrafo durante una semana por la ineficacia o inoperancia en el mantenimiento. Y bueno, es la radiografía, ¿no?, de este ajuste argumentado en lo fiscal, pero que no puede dejar de lado obligaciones del Estado, porque en definitiva la garantía del derecho a la salud es una obligación del Estado, no es una cuestión ideológica o que pueda de la noche a la mañana algún funcionario decidir si se financia o no se financia. Es que lo que vos estás describiendo es ni más ni menos que la radiografía de la crueldad y de la perversidad. Porque, corregime si estoy equivocado, yo tengo la impresión de que pese a que existen infinidad de instituciones privadas, sanatorios, clínicas, como se llamen, ¿sí?, que hacen desde internaciones hasta servicios particulares específicos como análisis o diagnósticos por imágenes. Yo creo, y no tengo la estadística para que me respalde, pero creo que la mayoría de la población de este país se atiende en los hospitales públicos, ¿no? Sí, habría que ver bien los números. Lo cierto es que hasta incluso las obras sociales tienen financiamiento del Estado, porque bueno, muchas de las grandes obras sociales que financian, el sector privado tiene también financiamiento del Estado, porque muchas de las obras sociales estatales son algunas de las principales fuentes financiadoras. Y si bien no tenemos los números, sí podemos afirmar, quienes trabajamos en el sector público, que la demanda se ha incrementado notoriamente. Puede haber distintos análisis al respecto, pero desde mi opinión personal, creo que el impacto de la suba de las prepagas, e incluso muchos trabajadores que han quedado en la informalidad, que han sido despedidos, que han pasado a tener otros trabajos, terminan recurriendo a la salud pública como única
única posibilidad, ¿no? Para tratarse. Así que sí, es el sistema de salud público, y además en algunas áreas es esencial, es el único que va a abordar, por ejemplo, la emergencia, ¿no? O sea, uno tiene un accidente en la calle, en alguna ruta, un accidente automovilístico, uno va a ir a parar al primer centro de emergencia público, porque bueno, ahí uno podría pensar, ¿no?, en cuál es el rédito económico de los sistemas de emergencia privados. Es indiscutido que el sistema de salud público es esencial en nuestro país, y me animo a decir en las sociedades, en el día de hoy. Sistemas como el estadounidense han demostrado las enormes problemáticas que terminan generando en las sociedades. A eso iba a ir con la próxima pregunta, ¿no? Un sistema de salud que se construyó durante décadas con el esfuerzo de todo el pueblo y toda la ciudadanía, aportando a desarrollar un sistema de salud que era de excelencia, sigue siendo muy bueno, pero que tiene cada vez más demanda y cada vez menos recursos. Así es, y que es indiscutido, como decía, que debe ser garantizado por el Estado, y que no puede ponerse en tela de juicio lo fiscal para garantizar su financiamiento. Incluso, además, tampoco estamos pidiendo avanzar en las históricas demandas que ha tenido el sistema de salud y que todavía son necesarias pensarlas, ¿no? Como son las demandas en relación a la salud mental, hospitales con deficiencias estructurales desde hace años que las tienen y que es necesario poder repensarlas, sistemas, ¿no?, y más integrados, pensando la referencia y contrarreferencia entre los distintos niveles, la historia clínica digital, una demanda histórica para poder ahorrar en salud, teniendo información fidedigna en cada uno de los centros donde uno se atiende. Bueno, distintas demandas, ni siquiera estamos pensando, por lejos estamos pudiendo pensar en todas esas demandas históricas. En fortalecer el sistema de atención primaria, fundamental en estos tiempos, ya poder dar saldada a la discusión de que la inversión primaria tiene que estar en la promoción y la prevención de la salud para evitar que las personas lleguen a los hospitales. Lleguen a enfermarse, lleguen a necesitar los hospitales. La prevención es básica. Claro. Estamos pidiendo simplemente tener salarios dignos y que en el caso de hospitales como el nuestro se pueda sostener los equipos de diagnósticos, de estudios complementarios básicos, que insumos básicos como algunos fármacos indispensables estén garantizados. Estamos pidiendo eso, lo esencial. Ese es el grito, ¿no?, que creo que irrumpe con el problema del Hospital Garrahan con mayor evidencia en la escena pública de nuestro país. Bueno, permitime que te interrumpa para recordarles a los oyentes de nuestros encuentros y despedidas que estamos conversando con Elian Chali, que es un médico formado en Córdoba, en la Universidad Nacional de Córdoba, y que decidió ir a hacer su residencia en el hospital público más grande del país, que es el Hospital Posadas. Nos está contando que la ley Garrahan no afecta solamente al Garrahan, y que la crisis de la salud es muchísimo más profunda de la que todos nos podemos imaginar. Disculpa que te interrumpí, sí, Elian. Así como decías. No, bueno, eso, poder centralizar que el problema principal que se evidenciaba con la demanda de los trabajadores del Hospital Garrahan tiene que ver con la fuerte crisis de los recursos humanos. Y ahí es donde también nos atraviesa de manera muy cercana a las residencias. Porque estén más de acuerdo algunos u otros con las distintas formas que tenemos los médicos de especializarnos, de adquirir el conocimiento técnico
indispensable para la práctica médica o para la práctica de otras profesiones del ámbito de la salud, las residencias son hoy en la Argentina el único sistema efectivo para la formación de especialistas. Para completar la formación de especialistas. ¿Cómo? Para completar la formación de especialistas. Claro, para completar la formación de especialistas. Y atacar el sistema de residencias, de financiar el sistema de residencias, porque han, por un lado, impuesto este nuevo sistema de becarios. Han cerrado cupos en muchas especialidades, disminuido en otras, e incluso le han quitado el financiamiento a las provincias para muchas de sus residencias. Entonces, hay efectivamente una decisión de avanzar en contra del sistema de residencias, sobre todo el sector, y principalmente el sector público, y esto tiene consecuencias, porque necesitamos formar, hay algunas áreas que son críticas, en donde no está habiendo la suficiente cantidad de egresados necesarios, como es el área de pediatría, el área de clínica médica, que es la especialidad que yo estoy haciendo, terapia intensiva, algunas de las especialidades básicas, troncales en el funcionamiento del sistema de salud. Y lejos de abordar este problema, que es multifactorial, que tiene que ver con quizás salarios muy bajos, que tenemos algunos de estos especialistas, jornadas extenuantes de trabajo y demás que cada vez eligen menos, si bien hay un problema multifactorial, las medidas que el gobierno está llevando adelante distan mucho de pretender abordar este problema. Lo profundizan, evidentemente lo profundizan. Y además se suma a los salarios tan magros que tienen trabajadores que están hace 20 años en condiciones de precariedad laboral también, porque tenemos trabajadores en el hospital Posadas, el 80% de los trabajadores no son trabajadores de planta, solo el 20% es planta en el hospital. Entonces, la precariedad y los magros sueldos hacen que cada vez más elijan irse de los hospitales públicos. Muchísimos profesionales se han ido, no recuerdo exactamente el número, de más de 244, entiendo del Hospital Garrahan, ya se han ido, han elegido tener que irse para poder sostenerse en el sector privado muchas veces. Es efectivamente una situación de emergencia, como lo explicita el proyecto de ley, y que no puede ser desoído. Acá me llega una pregunta para vos a través del WhatsApp de la radio, en donde también hemos recibido distintos saludos, pero la pregunta dice: si desde el gobierno están interesados por el gasto, ¿qué otras herramientas como digitalización de las historias clínicas que planteaban recién resultarían en ahorros para el sistema? Y si sería posible que exista el sistema de salud sin residentes. Hoy en la Argentina es imposible que el sistema de salud se sostenga sin las residencias. Por cómo ha sido planteado, bueno, esa es una crítica que podemos hacer, porque en realidad los residentes deberíamos estar continuamente tutelados por los médicos de planta, los médicos contratados del hospital, pero terminamos en muchas oportunidades estando solos, atendiendo a la gente solos, y eso hace que sin nuestro trabajo no se puedan sostener. Hospitales como el Garrahan, hospitales como el Hospital Posadas, no funcionan sin los residentes. Eso por un lado. Y en relación a la cuestión del financiamiento, primero, esta deuda histórica, que está bien, tiene que ver más a mediano plazo y a largo plazo, en donde uno incentiva más el gasto en la promoción y la prevención, en el primer nivel de atención, indefectiblemente provoca el ahorro en el sistema de salud. Y además, si nosotros tenemos hospitales como el nuestro, con estudios y métodos complementarios que estén funcionando, también representa un ahorro. Hoy tenemos que estar derivando hacia el sector privado para poder hacer ese estudio. Estudios que termina pagando el Estado a los privados, a las instituciones estudios que privadas. terminan pagando así es. Por eso, uno lo que piensa es que acá no hay una seria perspectiva
de fiscalización, de control del gasto público. Hay lisa y llanamente un ajuste donde hay que gastar menos y eso no pareciera estar lo suficientemente pensado con la seriedad que debiera hacerse, ¿no? Es un problema creciente la cuestión del financiamiento, pero me parece que bueno, no están abordando ese tipo de problemas. Están lisa y llanamente ajustando, están disminuyendo la cantidad de fondos que van, están quitándole, por ejemplo, uno tiene el sistema de PAMI como una obra social del Estado y cuando un hospital público o un hospital privado se dispone la cantidad de cápita, tiene que ver con la cantidad de recursos que mismo el Estado financia a su agente, digamos, hospital, a su institución pública o a la institución privada a la cual le da la cápita. En nuestro hospital se han eliminado como 20.000 pacientes cápita de PAMI, que ahora está el nuevo director del hospital pretendiendo que vuelva al hospital. Pacientes que habían estado... 20.000 pacientes por los cuales, de acuerdo al sistema de cápitas, que no sé si la gente conoce, pero que es un sistema por el cual algunas obras sociales, particularmente el PAMI, le entregan a algunas instituciones médicas una cantidad de dinero por mes como para garantizarse que atiendan a una determinada cantidad de pacientes, ¿sí? Más allá de las atenciones que necesiten estos pacientes, salvo casos de cuestiones de alta complejidad, son ingresos que las instituciones los tienen como más o menos fijos, y que en este caso, si el Hospital Posadas perdió 20.000 cápitas, perdió un montón de dinero, o sea, su presupuesto se vio absolutamente deteriorado. Totalmente, y es una retroalimentación absolutamente positiva la de poder pensar que una obra social del Estado financia las instituciones públicas de referencia. Pero bueno, esas son algunas de las expresiones que tiene este gobierno, en donde queda claro que no hay ninguna prioridad en pensar el sistema de salud público, y por lo contrario pareciera que existe la decisión, y citamos las palabras del ministro actual de Salud, en donde hablaba de que había que terminar con el populismo, que lo dijo en la Cámara Empresarial estadounidense, y que no todas las personas que era una mentira, que las personas tenían derecho, que todos tenían derecho a todo, que era una mentira. Bueno, efectivamente, quizá este tipo de programa de gobierno viene a manifestar esas ideas, ¿no? Viene a hacer carne esas ideas que piensan algunos de sus principales funcionarios. Ese es el sesgo discriminador de este gobierno, que forma parte de las estructuras de los pensamientos fundados en el odio. Bueno, sí. Ahora déjame te pase un chivo de un documental que se va a estrenar el jueves, que se llama Cuando acecha la crueldad. Bueno, donde también me entrevistaron y que salgo un poco contando la situación del hospital. Así como vos decís, ¿no? Y esta palabra está tan en boga, ¿no? Pareciera efectivamente es la crueldad manifiesta de este gobierno. ¿Cómo se llama el documental? Cuando acecha la crueldad. ¿Lo estrenan en Buenos Aires? ¿Sabés si viene a Córdoba? Sí, se lo va a estrenar en todo el país. Ahí en Córdoba, en varios lugares lo van a pasar. La organización estudiantil Quetzal, la bisagra, sé que lo va a pasar en la facultad de FAMAF, ahí cerquita de la, sí, acá no de la UTN. Acá unas menos de 10 cuadras. Y bueno, van a debatir ahí un poco. Son varios capítulos, ahí también muestra cómo la crueldad está dirigida a la discapacidad, a los jubilados, a los trabajadores y bueno, también al sistema de salud público. Te cuento que en eso que mencionás, y viene perfectamente a colación, en este momento, en la sede de la Asociación Cultural Israel de Córdoba, en el espacio Platz, el espacio cultural de ASIC, en Maipú 350, se está leyendo la sentencia del juicio ético
por el genocidio por goteo que está realizando el gobierno nacional con todo esto que vos describís que hacen en contra de los jubilados y de algunos sectores que son los que necesitarían más protección de parte del Estado. Es el tipo de medidas que necesitamos, ¿no? Y es la visibilización que es un imperativo hoy en día. La verdad que no se puede más en algunos sectores. Es realmente preocupante. Elian, se nos fue el tiempo, muy interesante la conversación con vos, seguramente vamos a recurrir para alguna otra conversación sobre temas vinculados a la salud o tal vez a la participación como ciudadanos responsables en los ámbitos gremiales de los lugares en donde nos toca desarrollar nuestras actividades. No quiero despedirte sin mandarte los saludos que por el WhatsApp nos hizo llegar una amiga tuya que se llama Micaela, que te manda un gran saludo. Saludos a Micaela, una gran abogada ahí de la ciudad. Bueno, y con esto damos por concluida la entrevista. Te agradecemos que hayas estado en estos encuentros y despedidas. Fue muy interesante, fue muy clara la manera en la cual pudimos relacionar lo que está pasando en la salud pública y su deterioro y la resistencia que tiene el gobierno respecto de la ley que mal se llama Garrahan, pero que en realidad tiene que ver con la emergencia en pediatría y el desarrollo de las residencias. Elian, muchas gracias y hasta pronto. Un gusto y cuando quieran, y muchas gracias por la invitación. Chao. Muchas veces recuerdo Castro Urdiales, esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico. Allí llegué en una mañana a la casa de Horacio Guaraní para encontrarme con Armando y este Carlos Alonso del dibujo y el color alucinados. Eso fue ya hace tiempo, por el 78. Pero recuerdo, dolorido, que Carlos hablaba de Paloma, su hija que integra esas listas de los que no regresan. Entonces yo pensaba en esta tierra, la gente de estos lares, la sangre de mi sangre, los amigos, el amor desmayado a través del Atlántico. Y me dolía el alma que regresaba entre los vientos, regresaba de mi angustia a la angustia de estas calles, las cartas con noticias, la música en la sangre, y lloraba, les juro que lloraba. He caminado por la soledad junto a la vida de un amigo. El pecho justo nos creció a los dos. Éramos fuente del abrigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Él me contaba sombras de crueldad, mientras lloraba con mi amigo. El pecho justo se pobló de amor, de eso no sabe el enemigo. Él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Y todo un pueblo nos miró pasar, el pecho entero y dolorido,
todo un pueblo nos pobló de paz. De eso no sabe el enemigo, él y yo, sol y luz, nos contábamos el tiempo que pasó. Acabamos de escuchar la canción para Carlos Alonso, interpretada por Hamlet, Lima Quintana y Enrique Llopis. Esa canción, en este programa, tiene un doble significado. Si ustedes recuerdan, al inicio de la misma, habla de un lugar en España llamado Castro Urdiales. Esa breve bahía que en España ponía verdes, amarillos, rojos, azules a porfía en las barcas pesqueras del Cantábrico, decía el poeta. Por estos días y hasta fin de octubre en el Museo de Arte Contemporáneo de Unquillo se está desarrollando una muestra con cuadros de Carlos Alonso, una muestra que vale la pena ver en un espacio de lo más amigable como para que todas y todos puedan darse una vuelta y les aseguro que no se van a arrepentir. Entre las obras que se exhiben hay un cuadro que justamente se llama Castro Urdiales y si buscan en él van a ver dibujados a todos los que mencionan la canción. Pero la idea con esta canción no era tan solo invitarlos a visitar el museo o ver ese cuadro en particular. Lo que queríamos también era introducirnos nuevamente en la lista que integran aquellos que no volvieron. Casi como una historia personal, les cuento que mi espacio original de pertenencia en lo que se refiere a la vida institucional es la Asociación Cultural Israelita de Córdoba, más conocida como ASIC. Y para quienes transitamos alguna vez ASIC, cada vez que llega una primavera desde hace ya 49 años, se nos agitan los recuerdos y vuelve el dolor por los 5 compañeros que fueron secuestrados, detenidos, torturados y desaparecidos en la semana que se puede contar a partir del 20 de septiembre de 1976. Hoy queremos recordar a Rubén Goldman, a Hugo Kogan, a Eva Weinstein, a su marido David Colman y a su hija Marina Colman, sin olvidarnos de Ramiro Bustillo y el Nona Dambra, que transitaron la misma tragedia apenas un tiempo después. Decir que los recuerdos se agitan de manera particular en estas fechas es una forma de decir que ellos están presentes siempre. También queremos decir que esta tarde, prácticamente en estos momentos, está iniciando la celebración del Año Nuevo Judío, en el cual, como argentinos de origen judío, saludamos no solo a aquellos que son judíos, sino a todas y todos ustedes, deseándoles un buen año. En las lenguas tradicionales en las que se hablaba o hablaban nuestros ancestros, según el lugar del mundo donde vivían, esto se dice Agitiur, Shana Tová o Buena Añada. Como dijimos, es nuestro deseo para todas y todos, agregándoles el Umetuká, que significa con dulzura. Un año nuevo en cuya llegada no nos olvidamos de denunciar el genocidio que está desarrollando el gobierno del Estado de Israel contra la población de Gaza, que sigue siendo necesario que los rehenes del 7 de octubre vuelvan a sus hogares, pero antes que nada debemos ser claros que nuestra obligación como seres humanos es levantar la voz y pedir que dejen de matar. Eso es lo que pensamos quienes hacemos esto que se llama Encuentros y Despedidas.
espacio que este lunes, como todos los lunes, traemos a la radio, a la 94.3, la frecuencia de la FM de la Universidad Tecnológica Nacional en su filial Córdoba, y que nos permite ponernos en contacto con todas ustedes, con todos ustedes. Un espacio de comunicación desde donde queremos apelar a la reflexión, aportar información para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones, permitir que el pensamiento crítico se nutra y se desarrolle, y que cada uno opine lo que opine, pueda tener una mirada más, una mirada distinta respecto de la realidad. Una realidad a la cual tratamos de acompañarla con música, con cultura, con lo que podemos ir recogiendo de lo que vamos transitando. Como dijimos al principio, en este final del programa de hoy, nos despedimos. Quien está del otro lado del vidrio, Nicolás Camossi, manejando los controles de la emisión. Chao, Nico, hasta el lunes. También Martín Saal, que hace producción, que hace las redes, que sube el programa a Spotify para que ustedes lo puedan buscar como podcast todas las veces que quieran, para volver a escuchar, si es que les interesa volver a escuchar esto que nosotros hacemos. De este lado del micrófono, quien les habla, Marco Saal. Chao, hasta la semana que viene. Nos vemos.